En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo tercero, el sacramento de la Eucaristía. Estamos ahora en el quinto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 25 números al estudio del tema que tiene como título el sacrificio sacramental. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1373 al 1375 con el tema la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Estamos explicando el sacramento de la Eucaristía como acción de gracias, el sacramento de la Eucaristía como sacrificio y el sacramento de la Eucaristía como presencia de Cristo. Número 1373 del Catecismo dice: Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su iglesia, en su palabra, en la oración de su iglesia, allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro, pero sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Es un número precioso que nos presenta el Catecismo, que nos abre la mente a esta presencia real de Jesucristo, que algunas veces nos deja o nos tenemos un poco como nublada, ¿no? Y lo primero que hace el Catecismo para hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía es englobar en todas las presencias que tiene Dios entre nosotros. Lo sorprendente, queridos amigos, de lo que se nos expresa a través de la Sagrada Escritura es que Dios no ha querido salvarnos desde arriba, sino que ha querido salvarnos haciéndose presente entre nosotros. Punto importantísimo para tenerlo. Nosotros no tenemos un Dios lejano, es un Dios tan íntimo, más íntimo que nosotros mismos. En el Antiguo Testamento hay expresiones que dicen: ¿qué pueblo hay que tenga un Dios tan cercano como el de Israel? Es una expresión muy profunda, porque la respuesta parecería evidente, ¿no? Es que no lo hay. Somos privilegiados de tener a Dios cercano a nosotros. Y esa presencia de Yahvé está expresada en muchos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes aquella nube sobre el campamento, sobre la tienda del encuentro que nos cuenta el libro del Éxodo? ¿O aquella columna de fuego que giraba para guiar al pueblo de Israel a través de ese desierto? ¿O también aquella arca de la alianza que portaban los israelitas? ¿O también aquel templo de Jerusalén donde está el Santo de los Santos? Dios ha querido estar presente entre nosotros. Lo que sucede es que los hombres, en su terquedad, no lo quieren ver, no lo quieren descubrir. Como dice San Pablo, jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Y en este número el Catecismo nos desgrana
diferentes formas de presencia de Cristo entre nosotros. Hay que entender, queridos amigos, que cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, se encarnó en el seno de la Virgen María y se hizo presente entre nosotros, esa encarnación no significara que Jesús dejó el seno de la Trinidad. Dios está en todas partes. Cristo se hizo hombre sin dejar de estar en el seno de la Trinidad. Y lo mismo podríamos decir al revés. Cuando Jesús asciende a los cielos, no debemos entender esa ascensión a los cielos como que nos dejó solos aquí. Cuando Cristo asciende a los cielos, más que un cambio de lugar, es un cambio de condición. El Cristo hombre pasa a tener una condición gloriosa que no está al alcance de nuestros sentidos, pero no por eso deja de estar presente entre nosotros y tiene formas especiales de manifestar su presencia. Cristo sube al cielo en cuerpo también, y la Trinidad tiene un cuerpo, es Jesús. Hay unos grados de esta presencia de Cristo entre nosotros que nos habla el texto que hemos leído del catecismo, que son preciosos. Una forma de presencia es a través de su palabra. Otra forma de presencia es a través de la oración. Otra forma de presencia es a través de los pobres, de los enfermos, de los presos. Son grados de presencia donde podemos verlo. Hay presencias que son superiores a otras y por eso el catecismo nos habla de grados de presencia. Porque hay presencias que son más fuertes y más plenas que otras. Es como cuando nosotros decimos, tengo presente a alguien en mi memoria. Eso es un nivel de presencia. Otro nivel puede ser cuando uno dice, hago presente a alguien leyendo una carta suya. Este nivel de presencia es mayor que el nivel solamente de recordarle. Pero otro nivel más alto de presencia sería tener una reunión con una persona donde podamos hablar por teléfono. Es otro nivel de presencia. Y la presencia cumbre sería la presencia física. Nos vemos, nos encontramos. Son niveles de presencia. Algo similar son esos grados de presencia del Señor resucitado entre nosotros. Dice la Lumen Gentium en el número 48 del Concilio Vaticano II, está presente de múltiples maneras en su iglesia. Es algo muy hermoso. Y nos pone la primera, en su palabra. Cuando se lee el Evangelio y se dice, en aquel tiempo dijo Jesús, esta expresión nos podría equivocar porque la palabra de Cristo tiene la fuerza de hablarme aquí y ahora. De que esa palabra sea interlocutora mía, que es el mismo Cristo el que me está hablando a mí aquí y ahora. Una presencia de Dios entre nosotros es su palabra. Otra presencia de Dios entre nosotros es la oración. En la oración de su iglesia. Allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos.
El Señor ha querido que haya una presencia suya allá donde hay una comunión en su nombre. Esa presencia de Jesús es cuando esa reunión es en su nombre, no en una reunión de carácter sociológico, político, senado, congreso, no. En su nombre. Por eso las decisiones que se toman hoy día en los gobiernos parecerían totalmente contrarias al hombre, porque ninguna de esas reuniones se hace en el nombre de Jesús, ninguna. Es más, mandaron a sacar todo lo que tenga que ver con Dios de los congresos, de los senados, los cristos, todo, de las escuelas. ¿Cómo no van a suceder situaciones deplorables, rechazables, horribles, diabólicas, como la que ha sucedido en estos días aquí en la escuela de Nashville, si es que en esas escuelas no está Dios? Si es que hemos mandado y nosotros los padres de familia hemos consentido eso, a que saquen a Dios de todas partes. Dios no está ahí porque no están reunidos en su nombre nunca. ¿Cómo no van a suceder situaciones diabólicas? Es importante, queridos amigos, que los que se reúnen tengan conciencia de que están reunidos porque han sido convocados por Cristo. De que cuando se reúnen en su nombre no están actuando a título particular, sino que están en la comunión en Cristo que les ha convocado. Por eso es tan importante en la reunión en los grupos parroquiales que sepan que están ahí, no por el liderazgo del que los invitó, del que dirige. Es porque Cristo los ha convocado y por eso todo lo que hacemos lo comenzamos en su nombre y lo terminamos en su nombre. Cada vez que comenzamos la Santa Misa decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo decimos para que se haga verdad eso de allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Los católicos somos buenísimos para eso. Todo, absolutamente todo, lo comenzamos y lo terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es algo precioso de nuestra espiritualidad católica, porque donde estén reunidos 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. No hay pierde. Por eso la liturgia empieza así, por eso la oración empieza así, por eso la bendición de los alimentos, por eso toda la gente pregunta, ¿y ustedes por qué hacen este signo? Porque ese signo es ponerse en la presencia de Dios para que Él esté ahí. Es el Espíritu Santo el que llega cuando nosotros nos reunimos en su nombre, en su iglesia. Otra forma de presencia que nos presenta el catecismo es en los pobres. Está presente en los enfermos, en los presos, en los migrantes, en los marginados, en los despreciados de la sociedad. Mateo 25, 35, 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo
que cuanto hiciste y a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Es una presencia muy especial de Cristo en toda persona marginada. Por eso es que nos sorprende tanto el trabajo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, Dios mío, con esos enfermos de lepra, sin miedo, los tocaba, los besaba, porque ella veía a Cristo en cada uno de ellos. Por eso nos sorprende todas esas personas que son capaces de entregar su vida de una manera heroica a los necesitados, a los pobres. Se me vienen en estos momentos a la mente las monjitas en el orfanato de Belén, santo Dios. Ver a Jesús en cada persona marginada, en cada persona perseguida, en cada persona enferma. Es una presencia real de Cristo. También nos dice el catecismo que está presente en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Ese que preside y que ha sido ordenado sacerdote por el sacramento, en él hay una presencia especial de Cristo. Es verdad que el bautismo nos hace otros Cristos, pero el que ha sido ungido con el orden sacerdotal está unido por el sacramento del orden de una manera mucho más especial a Cristo, llamado a identificarse con Cristo cabeza, ser otro Cristo. De ahí la responsabilidad que tienen los señores sacerdotes, de esforzarse cada día más en ser otro Cristo. Esa es su vocación. No es la moda, no es el deporte, no es ser muy lindos y musculosos, no. Es parecerse a Jesucristo, porque para eso le ordenaron sacerdote. Pero sobre todo, dice el catecismo, esta presencia está en las especies eucarísticas, en las especies del pan y del vino. Esa es la forma cumbre de la presencia de Cristo entre nosotros. Por eso cada vez que pasamos enfrente del sagrario, hacemos una genuflexión, porque Cristo está ahí presente. Por eso el lugar más digno de nuestros templos es el sagrario. Por eso se hace de oro, porque Cristo está ahí presente. Queremos enfatizar con toda esa reverencia que estamos ante la cumbre de la presencia de Dios entre nosotros, la Eucaristía. Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1374 que dice: el modo de presencia de Cristo bajo las especies eucarísticas es singular. Eleva la Eucaristía por encima de todos los sacramentos y hace de ella como la perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos los sacramentos. Nos presenta el catecismo un texto del Concilio de Trento muy hermoso que dice: en el sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. ¡Qué expresión más hermosa! Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fueran reales, sino por excelencia, porque es sustancial.
y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. Es algo importante tenerlo en nosotros. El catecismo no lo presenta, fíjese, lo presenta de una manera contundente. El Cristo entero. Nuestra tradición católica nos ha enseñado siempre a decir que creemos en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero eso no nos debe llevar a entender que las otras presencias no son reales. Es importante que enfaticemos y entendamos esto. Todas las presencias son reales. Lo que el catecismo y la tradición de la Iglesia nos ha enseñado es que la máxima expresión real es la Eucaristía, es la presencia de Jesucristo en las especies de pan y de vino consagradas. Y eso es lo que quiere enfatizar esa presencia en la Eucaristía, el máximo grado de la presencia de Cristo. Esta presencia máxima, esta presencia cumbre en la Eucaristía, es hasta el punto que todo el resto de la expresión litúrgica de la Iglesia está dirigida hacia la Eucaristía. Todo el resto de los sacramentos y de la liturgia parten de la Eucaristía como su fuente y tienden a la Eucaristía como su fin. Precisamente ¿por qué? Porque Cristo está presente en la Eucaristía por eso mismo. Y por esa presencia Cristo puede actuar en los demás sacramentos. Cristo actúa en el bautismo, Cristo actúa en el sacramento de la penitencia, Cristo actúa en la unción de los enfermos. Pero para poder actuar hay que estar. Quien no está, no actúa. Es como si los demás sacramentos fueran los brazos y los pies de la Eucaristía. Hay que entender que en el sacramento de la Eucaristía está y también actúa. En los otros sacramentos, Cristo actúa. En la Eucaristía está y también actúa. Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía inspira, susurra, empuja para derribar los muros que nos separan y es todos esos impedimentos para que la gracia del Señor llegue a nosotros. Y esto, queridos amigos, nos hace entender el por qué en la Iglesia y en la medida de lo posible celebrar el resto de los sacramentos dentro de la celebración de la misa. Porque el resto de los sacramentos están apoyados y tienen su cimiento en la Eucaristía. Por eso el catecismo nos presenta ese texto precioso del Concilio de Trento. Volvemos y lo traemos. En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Ese Cristo entero que está en la fracción del pan es el mismo Cristo entero que está en el vino. Y tampoco podemos olvidar que la presencia de Cristo no es física, sino que es metafísica. Lo hemos explicado en las catequesis esta semana. No es una presencia físicamente comprobable. Es una manera similar, si se puede decir el ejemplo, a la presencia del alma en nuestro cuerpo.
El alma está realmente presente en nuestro cuerpo. Sin ella no somos seres humanos. Sin el alma el hombre ni siquiera podría estar vivo. La presencia de Cristo en el pan y en el vino consagrados en la Eucaristía son absolutamente reales y sustanciales, aunque no sean físicamente comprobables. Cuando hablamos de Cristo entero, lo que dice este número del catecismo es el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad. ¿Por qué? Porque Cristo no se puede dividir. Desde que Cristo se encarnó y se hizo hombre, ya no se volvió a despojar de su naturaleza humana, porque formaba parte de su yo, y subió al cielo entero en cuerpo, en sangre, con su alma y su divinidad. ¿Y saben qué es lo mejor de todos? Que eso es lo que recibimos en la Eucaristía, el Cristo entero. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1375 que dice: mediante la conversión del pan y del vino en su cuerpo y sangre, Cristo se hace presente en este sacramento. Los padres de la Iglesia afirman con fuerza la fe de la Iglesia en la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo para obrar esta conversión. Nos presenta el Catecismo un precioso texto de Juan Crisóstomo, de San Juan Crisóstomo, que dice: no es el hombre quien hace que las cosas ofrecidas se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, sino Cristo mismo, que fue crucificado por nosotros. El sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palabras, pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi cuerpo, dice. Esta palabra transforma las cosas ofrecidas. Y también nos regala el Catecismo un precioso texto de San Ambrosio que dice: estamos bien persuadidos de que esto no es lo que la naturaleza ha producido, sino lo que la bendición ha consagrado, y de que la fuerza de la bendición supera a la naturaleza, porque por la bendición la naturaleza misma resulta cambiada. La palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar las cosas existentes en lo que no eran todavía? Porque no es menos dar a las cosas su naturaleza primero que cambiársela. Estos dos textos, queridos amigos, de San Juan Crisóstomo y de San Ambrosio, que son de los primeros siglos del cristianismo, nos están hablando de la transustanciación. Una palabrita, un misterio que hablaremos en otras catequesis. Del cambio profundo que se produce en el pan y el vino por fuerza del Espíritu Santo en la consagración. Y lo que insisten estos dos santos es que ese cambio no es porque el poder humano del ministro, del sacerdote que está presidiendo la celebración tiene al pronunciar la consagración. Nunca el sacerdote actúa tan en nombre de Cristo como en ese momento de la consagración del pan y del vino, o como en ese momento cuando pronuncia las palabras de la absolución en el sacramento de la confesión para perdonar los pecados. Siempre actúa el sacerdote en nombre de Cristo, pero nunca tanto como en estos dos momentos, cuando dice: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, o cuando dice: yo te perdono tus pecados.
Son dos momentos en los que la identificación de ese ministro con ese Cristo, sumo y eterno sacerdote, es una identificación máxima. Algo muy hermoso. Pero todo eso es bajo la fuerza del Espíritu Santo, que es el que está actuando ahí. En el momento de la epíclesis que hemos explicado de la Eucaristía, cuando el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino y se invoca la fuerza del Espíritu Santo, que es la que es capaz de producir esa profunda transformación de ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, nos acordamos ahí del pasaje del Génesis, cuando en la creación el Espíritu se cernía sobre el caos e iba conformando el mundo existente. Ese mismo Espíritu que vino en las entrañas de María, es el mismo Espíritu del que dice, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Espíritu te cubrirá con su sombra. Es este mismo Espíritu el que hace posible que la presencia de Cristo en las especies naturales, materiales del pan y del vino, se conviertan en Jesucristo. Es ese mismo Espíritu, el que creó todo. El mismo Espíritu, el que obró la encarnación de Jesucristo en el seno de María. El mismo Espíritu, el que cambia un pedazo de pan y unas cuantas uvas hechas vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Es un momento de máxima veneración, queridos amigos, y por eso la Iglesia nos pide en el momento de la consagración arrodillarnos para contemplar, para adorar tan impresionante misterio que está sucediendo ahí, en ese altar, de una manera tan simple, de una manera tan sencilla, pero de una manera tan divina. Es el momento de la gran adoración. Adorar esa presencia de Dios que no nos deja huérfanos nunca. Esa presencia de Dios que se prolonga y que nos prolonga esa encarnación del Hijo de Dios en nosotros. Cada vez que un sacerdote comienza su Eucaristía, estamos prolongando la presencia máxima de Dios entre nosotros, nunca solos, nunca huérfanos. Y ante esto, queridos amigos, uno se pregunta, ¿y cómo entonces sentirnos pequeños? ¿Cómo entonces sentirnos abandonados? ¿Cómo no decirle a Dios, Dios mío, qué grande eres? ¿Cómo no decirle a Dios, Dios mío, cuánta misericordia tienes conmigo? ¿Cómo no impresionarnos de que Dios se ate a nosotros? Que se quede con nosotros, que se haga obediente cada vez que un sacerdote invoca su presencia. Está Dios obedeciendo. Él se ata a nuestro amor, se casa con nosotros. Y es obediente a la llamada de ese sacerdote cuando en el momento de la consagración vuelve y pronuncia esas palabras, Él vuelve y se hace presente. Él es obediente a la llamada de su iglesia, de su esposa la iglesia. Y eso impresiona mucho, queridos amigos, porque es el poder que Dios le ha dejado a la iglesia de hacerle presente en medio de nosotros. Y Dios se somete. Y el Señor, para que nosotros no seamos víctimas de dudas, de esa falta de conciencia de sí, el Señor vuelve y se hace presente.
vuelve y se somete, vuelve y es obediente. Nunca falla. Es el Dios humilde, que es capaz de obedecer al hombre. Qué misterio esto. Dios obedeciéndole al hombre por amor. Y eso solamente puede ser entendido en la medida en que nosotros primeramente seamos obedientes a Dios. Y quien es obediente a Dios va a perfectamente entender cómo es posible que Dios sea obediente al hombre. Por eso, queridos amigos, pidamos esta gracia de ser obedientes a Dios, a su palabra, para que después no manipulemos los sacramentos a nuestro antojo. Que cada vez que vemos cómo Él se hace presente en el altar, en esa obediencia a su iglesia, en el sacramento de la Eucaristía, suscite en nosotros ese mismo deseo de ser dóciles a la voluntad de Dios en nuestra vida. Para que esa docilidad nos dé la oportunidad de descubrirlo cada vez más. De descubrirlo en su palabra, de descubrirlo en la oración, de descubrirlo en los pobres y sobre todo de descubrirlo en el sacramento de la Eucaristía.